con la segunda parte. Nos quedamos en el artículo 23. Este artículo 23 es muy importante porque es en el que faculta a algunas aduanas para que la mercancía quede depositada ante la aduana con el propósito de destinarla a un régimen aduanero. Es decir, cuando su mercancía viene por barco y baja del barco a los recintos fiscales o fiscalizados, automáticamente queda en depósito ante la aduana para que posteriormente sea destinado a un régimen por un plazo que vamos a ver más adelante. Si exceden este plazo, automáticamente la mercancía ya se va a abandono, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También la autoridad nos otorga 7 días libres de almacenajes en las aduanas marítimas. En el caso de aduanas aéreas, cuando la mercancía baja del avión, también se destina a un almacén, que es un recinto fiscalizado finalmente, y nos dan 2 días libres de almacenajes y también tiene su propia fecha de causación de abandono, que es cuando ya excedemos el plazo que nos da la autoridad para destinar la mercancía a un régimen. En el caso de tráfico terrestre, no existe propiamente un depósito ante la aduana. Algunas aduanas tienen el espacio y se puede solicitar, previa solicitud, para depositar la mercancía ante la aduana antes de destinarla a un régimen. Por eso es que en el caso de Laredo, los agentes aduanales comúnmente, por no decir que todos, tienen un almacén del lado americano para meter ahí la mercancía, para almacenarla, para depositarla, sustituyendo al depósito ante la aduana que no lo hay en esa aduana fronteriza, ¿sí? Si hubiese una aduana como en Manzanillo, su mercancía en lugar de llegar a nuestra bodega, llegaría a la aduana y ahí se depositara, pero como la aduana ya está del lado mexicano, pues entonces tenemos los almacenes de aquel lado, ¿no? Esa es la explicación por qué se manejan almacenes en ese tipo de tráfico. Un segundito, por favor. Bien, entonces esto es básicamente lo que nos dice el depósito en de la aduana. También nos habla de que cuando hay mercancía radioactiva o explosivas que queden en depósito en de la aduana, las autoridades entregarán de inmediato a las autoridades o organismos competentes bajo custodia y supervisión y quedarán almacenadas siendo responsables de ellas en términos del artículo 26 de esta ley. Bien, en el artículo 25 de la ley nos dice que la mercancía depositada ante la aduana puede ser motivo de actos de conservación. Quiere decir que la podemos conservar si requiere una limpieza, si requiere, en el caso, por ejemplo, de animales, permiten introducir alimentos para que alimentemos a esos animales. En el aeropuerto ya hemos tenido oportunidad de hacer despachos de hurones y les damos alimento de manera que podamos conservar con vida a esos animales, pero puede ser cualquier acto de conservación que requieran. También podemos examinarlos o inclusive toma de muestras. Solamente que en el caso de toma de muestras, dice aquí el mismo artículo, siempre que no se altere o modifique su naturaleza o la base gravable para fines aduaneros. Las autoridades aduaneras podrán autorizar toma de muestras y se pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan. Ustedes saben que para el caso de las muestras, una muestra tiene que estar inutilizada. Entonces no podemos nosotros llegar con un taladro y hacerle hoyos a las cosas para que se considere como muestra, porque aquí dice que no debe de alterarse su naturaleza o su base gravable. Y un tenis paga el 20%. Si yo voy y le hago un hoyo, lo transformo en una muestra y está exenta, ¿sí? Y eso no me lo permite la autoridad.
solamente puedo muestrear, por ejemplo, en algún artículo químico, tomar una muestra, una cantidad, tengo que pasarla cumpliendo con sus regulaciones y pagando los impuestos correspondientes previa autorización de la aduana. ¿Qué más puedo hacer dentro de la aduana? Bueno, dice que las mercancías a que se refiere este artículo se podrán prestar los servicios de almacenaje, análisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado, marcado. ¿Cuál es la diferencia entre un etiquetado y un marcado? Aquí en la ley no lo dice, pero en varias normas oficiales mexicanas nos hacen la diferenciación entre un etiquetado y un marcado. El etiquetado es cualquier marbete o inscripción, inclusive pegado mediante una etiqueta, que se pone. Mientras que el marcado habla de una etiqueta de manera permanente. O sea, puede estar grabado a bajo relieve, alto relieve, o inclusive con etiquetas, pero indelebles. Ese es un marcado. Sin embargo, aquí en la ley también pusieron y colocación de leyendas de información comercial. Esto estrictamente sería un etiquetado, pero aquí de alguna manera, ignoro por qué, lo describen por separado. Ahora, ¿podemos etiquetar lo que sea? No, dice, para esos efectos las autoridades aduaneras tomarán las medidas necesarias para salvaguardar y protección del interés fiscal y las propias mercancías. ¿Cómo qué caso pueden ellos tomar medidas para salvaguardar la mercancía y evitar daño al interés fiscal? Por ejemplo, si nosotros tenemos una mercancía que viene con una etiqueta, vamos a suponer que sean unos vasos de vidrio y que diga Made in Germany, y nosotros estamos presentando un certificado de origen de Estados Unidos, el famoso TEMEC, y si en el previo damos cuenta que está equivocado, le decimos, oye, pero ese Germany, no, a ver, se equivocaron, es un error, debió haber venido como Estados Unidos, es un error en la etiqueta, que los errores existen, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? Si el cliente nos dice, pues por favor solicita autorización a la aduana para que nos permita reetiquetar, obviamente no nos los van a permitir porque se lacera, se lastima el interés fiscal. Es decir, una mercancía que iba a pagar un arancel X, el que sea, 5%, al cambiar la etiqueta voy a aprovechar un tratado y voy a pagar menos impuestos. Entonces, ese tipo de información no se puede cambiar. Lo que son orígenes, números de lote, números de serie, modelos, no nos los permiten cambiar. Y constantemente están haciendo las supervisiones y rondines para ver que las mercancías que se etiquetan no, no se cambie información prohibida. Bien, venimos aquí al artículo 29, donde habla del abandono en favor del fisco federal de las mercancías que se encuentran en depósito ante la aduana. Y nos dice que hay básicamente dos tipos de casos en los que la mercancía pasa a propiedad del fisco. La primera, expresamente, cuando el interesado así lo manifiesta por escrito. ¿Cómo qué casos podría ser ese? Pues ustedes compran, por decir algo, vamos a suponer que compran un contenedor de vino. Y dentro de ese contenedor de vino, al hacer el examen previo, resulta que llega un frigobar que ustedes no pidieron, pero el proveedor amablemente y por una gratitud, sin decirles nada, les quiere dar una sorpresa. Y pues sí es una sorpresa, pero mayúscula, porque resulta que en el contador viene un refrigeradorcito, un frigobar, el cual está sujeto a normas oficiales mexicanas, las cuales no cumplimos, y darle cumplimiento tardaríamos mucho tiempo, y retrasa el embarque de vinos. ¿Qué puede ser entonces el cliente? Puede decirle a la aduana, expresamente te manifiesto que mi mercancía va a pasar a propiedad del fisco federal por mi propio interés. Un segundito. Perdón.
Ok, continuamos. Bien, continuamos en el artículo 29. Ahora vemos que la otra opción, la fracción segunda, dice tácitamente cuando no sean retiradas dentro de los plazos que a continuación se indican. Quiere decir que si uno no expresamente declaró que se iban a abandono, si vence el plazo que nos dan las autoridades, se va a abandono. Primer plazo, 3 meses tratándose de exportación. ¿Okay? Si yo deposito algo ante la aduana para que sea exportado, pero finalmente no se embarca, a los 3 meses la aduana dice, pues es propiedad del fisco. 3 días, sí, así como dice ahí, 3 días, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, o corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos. ¿Ok? ¿Será muy raro esto? No, es mucho más fácil de lo que aparenta. Por ejemplo, unas pilas que marquen que son peligrosas, que marquen que son inflamables, que marquen que son explosivas, tienen 3 días para sacarlo. Solamente 3 días. Si pasan los 3 días, el almacén notifica a la aduana que tiene esas mercancías y para retirarlas posteriormente a los 3 días hay que meter una solicitud a la aduana donde pidamos autorización para que nos permitan importar esa mercancía. Esa autorización tarda, dependiendo de la aduana, a veces 1 día, 2 días, 3 días, a veces 5 días. Lo estándar más o menos es 3 días. Entonces, si a nosotros nos pasa 3 días, pues va a tardar como 6 en que podamos retirarlos. Y en casos exagerados, hasta podemos perderla porque si la mercancía marca que es inflamable, peligrosa y trae algún derrame, automáticamente la aduana lo entrega a los organismos correspondientes y se perdieron, ¿no? Bueno, ¿podemos extender más esos días? Bueno, sí, aquí comenta el mismo artículo que los plazos a que se refiere el inciso serán de hasta 45 días, en aquellos casos en que se cuente con instalaciones para el mantenimiento y conservación de las mercancías que se trate, excepto de tratándose de productos petrolíferos, cuyo plazo será de 15 días naturales. Ese es el máximo para un producto petrolífero, aunque tengamos instalaciones especiales. Si no hay instalaciones especiales, entonces serán 3 días. Y luego dice el inciso C, 2 meses en los demás casos. Es decir, si yo traigo importación y no es radioactiva, ni peligrosa, ni inflamable, ni animales vivos, puede estar hasta 2 meses. Sería el caso para aeropuerto, para marítimos. En frontera, pues ya vimos que no está esa figura, ¿no? Bueno, vamos al artículo 35. ¿Qué se entiende por despacho aduanero? Este artículo es importante porque nos da la definición de lo que es el despacho aduanero. Muchas veces confundimos la palabra despacho con desaduanar. Desaduanar es la última parte del proceso del despacho, ¿sí? Y decimos, ya se despachó, está en despacho, y nos referimos a que está en desaduanamiento, o que estamos modulando, que estamos activando el sistema de automatizado de las mercancías. Y realmente aquí nos dice que se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de las mercancías a territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos, que ya vimos que son marítimo, aéreo, fluvial, postal y otros medios de construcción. Y regímenes aduaneros, que no lo hemos visto, y eso viene en el próximo curso, que se los voy diciendo de una vez, es temporal definitivo, tránsito, depósito fiscal, elaboración, transformación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Son 6.
Entonces, si son de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deberá realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraigan mercancías de territorio nacional. Aquí se refiere tanto a navieras como a importadores. Y si no queda claro, abajo lo dice, ya sean consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores, tenedores en la importación y los remitentes en exportación, así como los agentes aduanales o agencias aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Otra vez lo vuelven a sacar. Y si se preguntan por qué dice agentes aduanales o agencias aduanales, antes de 2018 no se manejaba esta diferencia. Solamente decía siempre el agente aduanal, el agente aduanal. Lo que pasa es que ahora crearon una figura que es la agencia aduanal, en donde los agentes aduanales pueden formar compañías para, a través de esta, explotar la patente aduanal. En nuestro caso, nuestra agencia aduanal es Ocampo Grupo Aduanal. Y los agentes aduanales tenemos dos, que ustedes ya conocen. El licenciado Jorge Enrique Mercado Ocampo Santiago y la licenciada Paloma Isabel Ramona Rivero Colom. Bien, dice que el SAT establecerá mediante reglas los procedentes en casos de contingencia en el sistema electrónico aduanero derivado del caso fortuito o fuerza mayor. Esta contingencia es cuando se cae la ventanilla única y mediante circulares nos dicen cómo vamos a operar en contingencia. El 36, este artículo es importante, pero tiene mucho rollo, la verdad, antes era más sencillo. El 36 es un artículo muy simple, pero no menos importante porque el 36, en definitiva, lo que nos dice es la obligación de quienes importen o exporten presentar un pedimento en la forma oficial aprobada a través del sistema electrónico aduanero con firma electrónica avanzada. En resumen, eso es lo que dice. Entonces, el 36 no es, es algo que debemos tener presente porque es la obligación de presentar el pedimento y firmarlo con la firma electrónica avanzada. Bien, el 36 antes era pues único y ahí mismo decía qué documentos deberíamos de anexarle a la exportación, perdón, a la importación y exportación. ¿Qué documentación deberíamos anexar al pedimento? Sin embargo, ahora la autoridad decidió dividir el 36 en 36 y 36A. Aquí se lee un poquito cortado, perdón, déjenme bajarlo un poquito para que, ahí está, para que lo puedan ver bien. El 36A te dice que para efectos del 36, es decir, la obligación de presentar un pedimento, y el artículo 6 que nos dice cómo debemos de conservar los documentos, en resumen dice, debes de anexar al pedimento, fracción primera, en importación, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, contenidos en el comprobante fiscal digital o documento equivalente, cuando el valor en aduanas de las mismas se determine conforme el valor de transacción, declarando el acuse correspondiente que prevé el 59A de la ley. Ok, en palabras de Cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que debes de anexar la factura comercial. Y antes decía factura comercial. Pero ahora, con estos cambios que ya les hemos ido platicando en los diversos cursos, la autoridad omite, borra de la legislación aduanera, inclusive fiscal, la palabra factura. Ya no van a encontrar la palabra factura en las leyes fiscales ni aduaneras. Lo sustituyen por esto, comprobante fiscal digital, o sea, un CFDI. Pero para efectos de comercio exterior, dice, o documento equivalente. Aquí es donde cuando ustedes vean documento equivalente, deben de pensar siempre en una factura comercial. Ahora bien, cuando vean ustedes en la ley esta leyenda
que dice relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, deben de entender por todo eso COBE. COBE en la ley aduanera no lo van a encontrar como COBE. Dice la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización. ¿Por qué le pusieron así? No lo sé. Lo que sí sé es por qué le dejaron de llamar COBE. Porque el acrónimo de COBE significaba, ya no significa eso, comprobante de valor electrónico. De ahí vienen las siglas COBE, comprobante de valor electrónico. ¿Y por qué ya no le llaman comprobante de valor electrónico? Porque el decir que es un comprobante de valor le servía al importador para hacer la propia comprobación del valor. Entonces, si el SAT en una auditoría le decía al cliente, oye, compruébame el valor mediante transferencias, contratos, lo que sea, por los abogados hábilmente exhibían el COBE. Entonces los auditores decían, no, ese es un COBE, ese lo hiciste tú. Sí, lo hice yo, pero te lo mandé a ti y tú me diste la firma, tú me diste el acuse. Y ahí dice el documento comprobante de valor electrónico. Y recordarán que al principio arriba decía comprobante de valor electrónico. Léanlo ahora. Ahora dice acuse de valor. Ajá. Quiere decir, acuso que sí lo recibí, pero no te estoy comprobando, ni tú estás comprobando con esto. Y por eso cambian el nombre. Déjenme ver por aquí. Hay unos comentarios. Dice María Rojas, favor de tomar en cuenta la definición de documento equivalente de acuerdo al artículo 2 de la ley aduanera, fracción 18. Con esa definición queda fuera la factura comercial para las exportaciones. Solo se podrá usar el CFDI. ¿Es correcto? Es correcto. Como lo comentaba, ya no se dice factura comercial, se sustituye por CFDI y hay otros documentos relacionados, por ejemplo, la regla 318 de reglas de carácter general 318, que va íntimamente relacionada exactamente con lo que estoy mencionando. Artículo 36A, fracción primera, que es lo que llamamos factura comercial. Porque aquí nos dice que debe de cumplir con la información que se especifique mediante reglas. Ajá. Aquí esa parte se la eliminé para que no fuera tan grande, pero la regla que nos dice los datos que debe contener ese documento equivalente es la regla 318. Y en la 318 nos da referencia a este. Nos dice, de conformidad con el artículo 36A, fracción primera, la información se entenderá por documento equivalente el documento de valor fiscal emitido en el extranjero. O sea, la factura comercial. Bien, pasamos al siguiente, que es la contenida en el conocimiento de embarque, coma, lista de empaque, coma, guía o demás documentos de transporte que requiera el SAT mediante reglas, declarando el acuse que prevé el artículo 20, fracción segunda de la presente ley, o el número de documento de transporte que corresponda. Entonces, aquí nosotros ponemos el número de documento que corresponde. En el caso de marítimo, anexamos el BL y además ponemos en el pedimento el número del BL o conocimiento de embarque, que es el nombre en español del BL. Pero en el caso de tráfico aéreo, ya va más avanzado y es donde hace mención al artículo 20, fracción 7 de la ley, donde dice que no lo leímos el 20 porque en el 20 vienen las obligaciones de las empresas porteadoras o transportadoras y dentro de sus obligaciones dice informar al SAT de la carga que traes. Entonces resulta que las aerolíneas están obligadas o sus forwarders a avisar a la aduana el número de guía house que llegó en cada embarque. Entonces nosotros al poner el número de guía, perdón, dije house, la guía master,
Si nosotros ponemos el número de guía máster, lo mandamos a validar, la aduana dice, ese sí lo tengo registrado y nos deja pasar. Pero si el número está incorrecto o no está registrado, nos dice, esa información no la contiene la aduana y no nos da firma y nos rechaza. Ya tenemos que ver con el forwarder por qué no se transmitió esa información o si el número cambió o hay un error mecanográfico en la impresión de la guía o el almacén lo registró con uno diferente. Hay que ver esa parte, ¿no? Bueno, el inciso C dice que debemos de anexar los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. No voy a entrar mucho a detalle porque ese tema le toca a Carlos Patiño explicar creo que son 2 semanas más, las regulaciones, las diversas regulaciones y restricciones no arancelarias. Bien. Punto importante aquí, nos dice el 36, esto lo platicamos en el TMEC, que decían, oye, el TMEC dice que no es necesario, no menciona que debamos anexarlo al pedimento. Sin embargo, sí menciona que la autoridad puede solicitarlo para cotejo y que en caso de que esté incorrecto, te dé 5 días para presentar el correcto. Pero ¿de qué manera podemos enseñarle a la aduana el documento? Les decía, pues podemos llevárselo así de manera, le decimos económica, no quiere decir que cueste, sino de facilidad económica. Le entregas en mano el tratado, más bien la certificación de origen, y él checa y dice, ¿sabes qué? Si cumple o no cumple. Y si no cumple, ahí te hace un requerimiento. Pero como se lo entregas en mano, pudiera ser que te digan, no cumple por esto y por esto, porque no trae esto. Y tú digas, es que el que yo mandé, sí era. Pero como se lo entregas en mano, no hay manera de que tú compruebes que el que tú mandaste sí era. Entonces, lo mejor es anexarlo al pedimento para que te dé una certeza jurídica de que sí anexaste el correcto. Pero además, aquí el inciso D está estableciendo la obligación. Dice, la que determine la procedencia y origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen u otras medidas que para efecto establezca de conformidad con las disposiciones aplicables. Entonces, estamos viendo aquí que es obligatorio anexar el certificado de origen. Sí, en todos los casos, no. Nada más en los casos que pone aquí. 1, para preferencias arancelarias. ¿Ok? 2, para no pagar una cuota compensatoria cuando mi mercancía es de un país distinto. Tengo que comprobar que es distinto. Otro, cupos. Cuando tengo un certificado cupo, por ejemplo, para la importación de leche y que diga que la leche debe ser de Estados Unidos. Si yo traigo de Holanda, pues no me sirve. Y otra cosa que se llamaba marcado de país de origen, que venía en el TLC. Y dejan abierta la puerta. Y otras medidas que para el efecto se establezca. ¿Sí? Pero básicamente entonces recordemos que yo debo anexar un certificado cuando solicito una preferencia, cuando quiero omitir una cuota, cuando traigo un certificado de cupo o cuando estoy utilizando una cosa que se llama marcado de país de origen que aplicaba en el Telecam. Fuera de eso, si mi mercancía no tiene cuota ni estoy aplicando preferencia, no tengo por qué anexar ningún certificado de origen. ¿Ok? El inciso E. Dice que debo de presentar una garantía. Ojo, la garantía nada más la voy a presentar cuando la mercancía esté sujeta a precio estimado por fracción arancelaria y yo venga con un valor inferior al que la Secretaría dice que debe de pagar. ¿Qué tipo de mercancías tienen este precio estimado? Algunos aceros, algunos calzados, algunos textiles, principalmente. Y el inciso F, que es muy raro el caso, solamente cuando la mercancía requiera de un certificado de peso o volumen. Por ejemplo, si yo voy a importar, no sé, 200 toneladas de sorgo en camiones, en tolvas, pues ¿cómo sé que efectivamente van esas cantidades? Se pesa el camión, se descarga, se vuelve a pesar ya vacío, se le resta el peso el peso vehicular y la diferencia nos entrega un certificado de peso y ese es el que debe anexarse, nada más para esos casos.
¿Mm? Bien, eso es básicamente el artículo 36 en la fracción primera que habla de importación. Y aquí viene un punto muy importante, tomen nota. Si yo les hiciera una pregunta, ¿en dónde debo de asentar el número de serie, marca y modelo de las mercancías, por ejemplo, de una máquina? La mayoría de ustedes me diría, pues en el pedimento. Sí, eso era antes. Este artículo decía textualmente, deberán las marcas, modelos, series y cualquier otro número de identificación deberán anotarse en el pedimento. Y hasta me decía el 89 que podía rectificar, pero en el caso de números de serie para maquinaria me daban 60 días y para el resto 15 días. Todo eso ya no existe. Actualmente dice que las mercancías que sean susceptibles de identificarse individualmente, la información relativa a números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto especificaciones técnicas o comerciales para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan, ahí debe estar claro, cuando existan esos datos, esta información deberá consignarse en la información transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización de mercancías. ¿Qué quiere decir? Ya se los dije hace ratito. ¿Qué quiere decir cuando leo esto? En el COBE, efectivamente. Ahí es donde va. Y hay gente que dice, pero ponlo, por favor, ponlo en el pedimento. Sí, a petición de ustedes se puede poner en el pedimento, no afecta, pero donde debe ir legalmente es en el COBE. Si yo solamente lo pongo en el pedimento, puede tener una multa, porque el COBE estaría incumpliendo esto. ¿Cuánto es la multa por un dato faltante o inexacto en el COBE? De 20,000 a 30,000 pesos en números redondos. Entonces, es muy importante que lo sepan. Si lo quieren seguir manejando en el pedimento, ok, ningún problema, pero no pierdan de vista que donde debe de ir es en el COBE. De manera que en el pedimento es opcional. Entiendo que es muy fácil, más fácil, ver en el pedimento el número de serie para efectos prácticos de ustedes, pero lo legal es que vaya en el COBE. Puede ir en los dos, pero lo legal es en el COBE. ¿Ok? El último párrafo exime de este requisito a las empresas que tengan programa de importación temporal IMEX.